Bienvenidos a la semana séptima de la serie de Testigo. Mi nombre es Arturo Vargas, pastor de Iglesia Amistad. Me da mucho gusto poder recibirlos a todos ustedes. El día de hoy quiero entrar, espero que ya tengan sus preguntas, la guía de sus preguntas. Esta es la semana 7 de la serie de Testigos. ¿Dónde nos quedamos? Quiero entrar rápido, muy rápido a esta enseñanza porque tengo que leer muchos versos el día de hoy. Nos quedamos Jesús llegando a Jerusalén. Recuerda, siempre que Jesús llegó a Jerusalén y específicamente al templo, siempre van a haber problemas. Y en este momento no es la excepción. En el capítulo 10, Juan nos deja una referencia muy importante para lo que viene en el capítulo 11. Capítulo 10, versículo 24 y 25 dice así: la gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó: yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Jesús en este momento nos está recordando y les está recordando a aquellos religiosos que ellos estaban ciegos por voluntad propia. Lo que Jesús va a hacer después de esta pregunta que le hacen los religiosos, que le hacen los judíos, es que va a fabricar un milagro de tal forma, escúchame, de tal forma que va a forzarlos a ellos a que finalmente tomen una decisión muy importante. Esta señal va a ser muy evidente, esta señal va a ser muy clara y ellos tendrán que tomar una decisión acerca de lo que ellos piensan. ¿Quién es Jesús? La historia comienza en el capítulo 11, versículo 1 y dice así: había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania. Betania está más o menos a un día y medio, un día de camino de Jerusalén hasta Betania. Entonces, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta frase, versículo 4, es muy importante y tenemos que detenerlos para mirar lo que Jesús está diciendo, porque simplemente lo que Jesús dijo es asombroso, es escandaloso. Tenemos que detenernos y tratar de entender lo que Jesús nos está diciendo aquí. Cuando el mensaje llegó a Jesús, cuando aquellas hermanas envían el mensaje de que Lázaro está enfermo, ya Lázaro había fallecido, ya había muerto. El mensaje llegó tarde. Recuerda, está a un día y medio Betania de Jerusalén. Así que cuando el mensaje llegó a Jesús, ya Lázaro ya había muerto. Y eso es lo interesante. Jesús dice que esta enfermedad, esta enfermedad que viene por causas naturales, como muchas veces nosotros miramos desastres naturales, que cuando miramos esos desastres naturales o estas enfermedades naturales que tenemos, inclusive llegamos nosotros a cuestionar, a dudar acerca de la existencia de Dios. ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno permita que cosas malas pasen? Jesús está hablando acerca de esta enfermedad y dice que esta enfermedad no va a ser para muerte. Jesús entonces nos está diciendo que hay cosas malas que le suceden a gente buena, a gente muy cercana a Jesús. Este hombre llamado Lázaro, dice la Escritura y Juan nos afirma que Jesús lo amaba. A las personas que amamos a Jesús, Jesús nos dice: el hecho de que te pase algo no contradice mi existencia. Es más, según lo que nos dice aquí, que esa enfermedad sería para la gloria de Dios. Entonces, no solo no contradice la existencia de Dios, sino que la subraya, sino que hace más notorio el hecho de que Dios exista. Es más, dice que esto va a ser para la gloria de Dios. Esta enfermedad de antemano tiene un propósito. El siguiente verso, yo creo que Juan no lo iba a escribir, pero yo creo que se vio obligado a escribirlo porque cuando tú miras que Jesús permite que su amigo, a quien él ama, que él dice que ama,
le pase una cosa tan drástica, tan mala, pues no parece que le ama. So Juan, el apóstol Juan, nos deja esta aclaración en el versículo 5. Dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Cuántas veces nosotros, cuando nos pasa algo malo, empezamos a dudar del amor de Dios? Y por eso, yo creo, el apóstol Juan y Dios mismo nos dejó este verso a nosotros para aclararnos que aunque hay ocasiones en que parece que a nosotros nos pasa algo malo y parece que Dios no nos ama, Dios nos ama, pero tenemos que venir a la luz de Dios para que nuestros ojos sean alumbrados, porque no entendemos todo lo que está pasando. Versículo 6 entonces continúa la historia. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, mira lo que hizo Jesús. Se quedó 2 días más donde se encontraba. Jesús no salió corriendo a ver a su amigo, Jesús se quedó 2 días más. Versículo 7. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Volvamos a Judea. Judea es la región donde está Jerusalén. Y este es el problema. Esta invitación de Jesús a los discípulos es un gran problema. Porque la última vez que estuvieron en Judea, recuerda que yo comencé este estudio hablándote de que los judíos le dijeron a Jesús, dinos verdaderamente quién eres. Y cuando él les dijo, es que yo ya les dije, y no solamente les dije, ya se los comprobé por los hechos, por las señales que estoy haciendo o que hice, la escritura dice que ellos lo trataron de apedrear. Y cuando a alguien lo están apedreando, obviamente que si tú estás cerca de él, pues más seguro es que también te tocan algunas pedradas. Cuando Jesús les invita a estos discípulos, vámonos de regreso a Judea, miren la respuesta de ellos en el versículo 8. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Yo creo que la pregunta de los discípulos no va con la intención de ¿quieres volver allá porque te van a apedrear? Yo creo que la pregunta de los discípulos es más, ¿quieres volver allá y quieres que nosotros vayamos contigo? ¿Habrá alguna forma de evitar que no vayamos y que tú vayas solo porque cada vez que estamos cerca de ti algo malo nos puede pasar a nosotros? Yo creo que por ahí iba la pregunta de los discípulos. Versículo 9 dice así. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. ¿A qué se refiere Jesús con este verso? Jesús se está diciendo, señores, la luz está con ustedes. Ustedes necesitan seguir la luz, porque algún día la luz ya no estará en este mundo, y cuando la luz ya no esté en este mundo, entonces este mundo quedará en una tremenda oscuridad. A nosotros el mensaje sería lo siguiente: si rehusas seguir la luz del mundo, vas a tropezarte con la oscuridad. Hay muchas cosas en este mundo que nosotros no entendemos. Hay muchas cosas como una enfermedad, una tragedia, a gente buena que nos confunden, que nos hacen dudar acerca del amor de Dios. Pero nos hacen dudar acerca del amor de Dios porque no tenemos luz. Y cada vez que nosotros tratamos de entender las cosas sin la luz de Dios, terminaremos tropezando en esta vida. Por eso es que Jesús les está diciendo, señoras y señores, ustedes que son mis discípulos, ustedes no se pueden perder lo que va a pasar. Está la luz con ustedes, deben de seguirla porque algo extraordinario ustedes tienen que ver. Versículo 11 dice así, dicho esto añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y los discípulos se confunden un poco con esta frase y le quieren dar un consejo a Jesús. Versículo 12. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que se va a recuperar, es que va a recuperarse. Versículo 13. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Y lo que sigue, el versículo siguiente, el versículo que sigue es algo horrible para María, para Marta y para Lázaro. Personas a las cuales el apóstol Juan afirma eran amigos muy amados de Jesús. Es horrible lo que va a suceder. Para ti, para mí, muy bueno. Para ellos, terrible. Y dice así, y por causa de ustedes,
Me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Jesús les está diciendo, qué bueno que no estuve cuando María, Marta y Lázaro estaban sufriendo. Qué bueno que no estuve para detener la agonía de mi amado amigo Lázaro. ¿Te imaginas lo que Jesús está diciendo en este momento? Esto es bueno, dice, para ustedes. Lo que Jesús está diciendo es perturbador. Es perturbador, porque está hablando de que es bueno que personas que lo aman y que Él ama a personas sufran por causa de otros. Esto es increíble. Jesús nos está dando luz de las cosas con las cuales muchas veces tú y yo batallamos. A veces batallamos con cosas como, si Dios me ama, ¿por qué sufro? Si Dios me ama, ¿por qué permite maldad? Batallamos con eso y Dios dice, Jesús dice, bueno, hay ocasiones en que yo permito que las personas sufran. Qué bueno que no estuve ahí para evitar tu sufrimiento, para que estos otros obtengan luz de algo muy importante. Enfermedad para la gloria de Dios. Esta es una categoría que tal vez tú y yo no habíamos considerado en este mundo de fantasía donde un Dios bueno no permite que cosas malas le pasen a las personas a las cuales lo aman a Él y Él ama a esas personas. Como tú y yo veremos, los amigos de Jesús, cercanos amigos de Jesús, habían sufrido y Jesús dice, qué bueno que no estuve allá con ellos. Entonces, lo que sigue, lo siguiente es un verso muy gracioso. Mira lo que dice. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Es decir, mira, a Jesús lo van a apedrear, seguramente va a morir, pues vamos a morir todos juntos, prácticamente es lo que él está diciendo. Versículo 17, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Le habían avisado a Jesús, tu amigo, el que amas, está enfermo. Ven. Bueno, resulta que cuando llegó el mensaje, él ya había muerto. Y tal vez estuvieron esperando a Jesús para sepultarlo. Y Jesús había perdido todo. Todo lo que se hace cuando una persona muere, Jesús había perdido todo. A pesar de que él decía y proclamaba que amaba a estas personas. Pero Jesús había perdido todo. Y ahora tenía que enfrentarse a las dudas de sus familiares. Vamos a leerlo. Versículo 21. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, es decir, si hubieras estado aquí, porque mi hermano murió y eso es parte de tu culpa. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, Señor, yo sé que nos amas, pero ¿por qué permites que esto me pase? Termina diciendo la Escritura, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. En este momento, Marta refleja mucho lo que tú y yo pasamos. Y me da gusto encontrarme con un verso como estos porque nos indica a nosotros que cuando tú y yo nos vemos en un dolor incomprensible, cuando tú y yo nos encontramos con una oración no contestada, cuando tú y yo estamos sufriendo por algo que parece que no encaja en quién es Dios y nos hace dudar del amor de Dios, podemos venir con Jesús y preguntarle y hacerle esas preguntas tan fuertes como la que hizo Marta. Señor, si tanto me amas, ¿por qué permitiste que tu hijo amado muriera de esta forma? ¿Por qué no contestaste mi oración? ¿Por qué no contestaste? ¿Por qué no llegaste a tiempo? ¿Por qué no estuviste aquí? Así es que el hecho de que mi hermano murió, parte es tu culpa. Interesante lo que Marta le está diciendo, versículo 23. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará la resurrección en el día final, respondió Marta. Marta está pensando que Jesús le está dando algunos versos y va a entrar en la teología acerca de la resurrección de los muertos. Jesús no está interesado en hablar de un sermón. Jesús no vino a arreglar o a hablar acerca de la teología de Marta, acerca de lo que ella creía o pensaba. Jesús no estaba ahí hablando de eso. Versículo 25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, yo soy
todo lo que a ti te han dicho de Dios, yo lo estoy personificando. Lo que tú sabes de Dios, soy yo. Yo soy la resurrección y la vida. Lo que Jesús le está diciendo a Marta es lo siguiente. Lo que tú piensas acerca de quién soy yo es lo más importante para tu vida. Los pensamientos, las creencias, lo que tú crees de mí es lo más importante en tu vida. Porque dependiendo de lo que tú crees, es la forma en cómo tú reaccionas ante situaciones inexplicables, ante oraciones no contestadas, ante situaciones muy trágicas que simplemente no tenemos una explicación. ¿Por qué un Dios tan bueno permitió que algo malo pasara? ¿Por qué hay maldad en este mundo a pesar de que Dios existe? ¿Cómo puedo reconciliar estas dos cosas? Jesús termina el versículo diciendo así: el que cree en mí vivirá aunque muera. Es decir, vas a morir, pero no vas a morir. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Es decir, la muerte será una transición solamente para ti. Y le hace la pregunta: ¿crees esto? Yo creo que esa es la pregunta que Jesús nos hace a ti y me hace a mí y nos hace a nosotros. ¿Crees en esto? Hay momentos en lo que es muy difícil creer en algo cuando está presionando, cuando nos ha perturbado de la forma en cómo nos presenta el Evangelio. Creo que Jesús en este momento ha fabricado todo esto, porque recuerda, después de que él recibió el mensaje, todavía se quedó otros 2 días más, y cuando él llegó, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Creo que Jesús fabricó todo esto para nosotros, pensando en ti y en mí, pensando en las muchas veces en las cuales tú y yo no tendríamos una respuesta a la situación. Es cierto, María, Marta y Lázaro sufrieron, pero Jesús tenía un propósito mucho más allá que en ese instante y en ese momento. Continúa entonces en el versículo 27. Sí, Señor, mira la contestación de Marta. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Marta no comprendía todo, no sabía todo, pero ella se da cuenta lo siguiente, que no necesita saberlo todo para creer en algo. Es ir a la situación. Ella no necesitaba saberlo todo para creerlo en algo. Y cuando tú y yo nos damos cuenta de eso, que no necesitamos tener todas las respuestas, que no necesitamos entenderlo todo, que no necesitamos comprenderlo todo, para nosotros poder creer, nos damos cuenta que es en Jesús donde encontramos las respuestas ante esas preguntas tan difíciles en la vida. María o Marta va y le avisa a su hermana que Jesús había llegado. Recuerda que lo encontró a la orilla del pueblo. Entonces, María sale de su casa, y cuando sale de su casa, las personas que estaban con ella, que estaban llorando por la muerte de Lázaro, de su hermano, salen juntos. Entonces va un montón de gente detrás de ella y ella se encuentra con Jesús y tiene una conversación muy similar a la de su hermana. Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y una vez más se encuentra con esta conversación. Versículo 34 dice: al ver llorar a María y a los judíos que lo habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Creo que el apóstol Juan nos está mostrando que Jesús tiene empatía por nuestros sentimientos. Y entonces Jesús pregunta: ¿dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Yo creo que si algún día le hubiéramos preguntado al apóstol Pedro: Pedro, ¿cómo es posible que tú piensas que Dios puede hacer algo por mí cuando no entiendo lo que me ha pasado? Pedro en sus cartas algún día dijo: echen toda su ansiedad sobre de Dios porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Cómo supo Pedro que eso pasaba? Porque cuando aquí miró Jesús el sufrimiento de las personas, en el versículo que dice: Jesús lloró. Amada familia, tus miedos, tus dudas, tus oraciones no contestadas, preséntaselas a Dios. Él te entiende.
Él tiene empatía por ti. Él sabe lo que estás pasando. Versículo 36 dice así: miren cuánto lo querían, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, mira, ahí está la pregunta una vez más. Este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Una vez más la pregunta y la duda del amor de Jesús. ¿Por qué si Jesús me ama, me permitió pasar por esto? ¿Por qué si Jesús me ama, no detuvo la tragedia? ¿Por qué si Jesús me ama? ¿Cómo yo reconcilio la maldad y el amor? ¿Cómo lo puedo reconciliar? No hay forma en que esas dos cosas vivan juntas. Bueno, te voy a decir lo siguiente. Si tú has puesto atención en esta historia, te vas a dar cuenta que Juan en esta narración que nos hizo de este milagro, resumió nuestras vidas en una tarde, en un evento importante. El miedo de las personas, las oraciones no contestadas, las preguntas que tenemos acerca del amor de Dios, las tragedias y los eventos dolorosos y los eventos inexplicables, todo eso resumido en una tarde cuando Jesús se encuentra con María, Marta, los judíos y Lázaro muerto, enterrado en una tumba, 4 días de muerto. Todo eso resumido en esta historia. Versículo 38 y 40. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. «Quita la piedra», ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: «Señor, ya debe de oler mal, pues lleva 4 días ahí». La pregunta de Jesús: «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?», le contestó Jesús. Todas nuestras emociones, te dije, resumidas en este evento. Jesús diciéndole: ¿no te dije que si tú crees verás la gloria de Dios? Cuando tú tienes miedo, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay enfermedades inexplicables, Dios te dice, Jesús te dice, si tú crees, mirarás la gloria de Dios. Mira cómo termina. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, y esto es muy importante, antes de leerte la oración, tengo que preguntarte, ¿crees en Jesús, que es el Hijo de Dios, aun cuando tus oraciones no son contestadas? ¿Crees en Jesús, el Hijo de Dios, aun cuando cosas malas e inexplicables te pasan? ¿Crees? Jesús hace esta oración. Y lo hace y nos lo explica Juan, que esta oración lo hizo para el beneficio nuestro. Mire la oración de Jesús. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas. Lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Esta oración de Jesús nos muestra la pregunta más importante. No es la pregunta más importante el por qué un Dios bueno permite que cosas malas le pasan a la gente. No es la pregunta de si Dios existe, ¿por qué es maldad? Esa no es la pregunta importante. La pregunta importante, y Jesús lo dice aquí, la pregunta más importante es, ¿quién tú piensas que es Jesús? Porque si Jesús es quien Él dice que es Él, entonces todo está explicado. Todo está explicado. No necesitamos más explicaciones, porque en Jesús tenemos respuesta para todo. Versículo 43. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal afuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejan que se vaya, les dijo Jesús. El muerto había resucitado. Mandan mover la piedra. Yo creo que la gente se hizo un paso para atrás. Y Jesús grita. Y yo creo que gritó por la misma razón que hizo la oración, para que sepan a quién estoy hablando. Y cuando sale el muerto, me imagino que la gente se hizo ya no un paso para atrás, 2 o 3 pasos para atrás, porque estaban mirando algo tan extraordinario. Tan es así que Jesús les tuvo que decir:
quítenle ustedes la venda. Hey, ayúdenlo, no se hagan para atrás, ayúdenlo. Es Lázaro. Esto era extraordinario. Versículo 45. Muchos de los judíos, y yo creo que Juan dejó este verso, no debería dejarlo, pero lo dejó por ti y por mí, dice, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. El punto de la señal, el punto que nos está diciendo Juan aquí en este momento es, muchos lo habían visto, pero no habían creído en él. Muchos habían escuchado de Jesús, muchos lo habían visto, pero simplemente estaban ciegos por voluntad propia, simplemente no querían ver. Ellos no tuvieron fe por tener fe, porque obviamente ver para creer. Ellos creyeron porque vieron. Y ese es el punto de Juan. Juan sabe muy bien que la gente para creer necesita ver. Y cuando tú tienes fe, entonces pones tu confianza en Dios. Pero escúchame, Juan sabe que si tú miras las señales que ha estado dejando él, que si tú sigues, las señales van a apuntar hacia Jesús. Y que si tú identificas quién es Jesús para ti y pones tu fe en él, y en esa fe pones tu confianza. La gente en ese tiempo tuvo que ver para creer, pero Juan sabe muy bien que tú y yo no podríamos ser testigos oculares, ya no más. A ellos les tocó esa fortuna de mirar a Jesús, de estar en el momento en el cual la luz del mundo vino al mundo y les alumbró. Pero Juan nos dejó a nosotros también esa luz para que miráramos. Nos dijo, mira las señales, ¿hacia dónde están apuntando estas señales? Mira, y si tú crees en Jesús, aún en tus días más oscuros y más terribles, si tú crees, mirarás la gloria de Dios. ¿Sabes lo que Jesús está haciendo aquí? Está forzando a los judíos a tomar una decisión. ¿Tú quién dices que soy yo? Yo creo que esta es la misma pregunta que nos hace Jesús a nosotros. Nosotros, yo, ¿quién yo digo que es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es un maestro? ¿Es un doctor que sana mis enfermedades? ¿Es un guía que me da la dirección en los momentos difíciles o los momentos confusos? ¿O es Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Quién es Jesús para mí? Esa es la pregunta más importante. Porque cuando tengo a Jesús en mi vida y tengo vida eterna, entonces me viene a dar luz para las situaciones incomprensibles e inexplicables en esta vida. No necesito entenderlo todo para poner mi fe en Dios. Si algún día te has sentido con algo en el cual tú sientes que Dios te debe una explicación, en el cual tu oración no fue contestada, yo creo que cuando tú te sentiste así, por eso Jesús, Dios, dejó esta historia para ti y para mí. No seremos los primeros, no seremos los últimos, pero si creemos, miraremos la gloria de Dios. Vamos a nuestro grupo, vamos a contestar nuestras preguntas. Hay mucho que discutir, hay mucho que hablar acerca de esta preciosa historia. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta pronto.